Muy bien, pues conforme al calendario de lectura, vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6. ¿Sí? Para quienes nos visitan por primera vez, aunque sea el tiempo de la predicación, si hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación, alguna raíz de amargura que pueda surgir, siéntanse en la libertad de poderlo expresar. Venimos aquí a aprender de la palabra de Dios, entonces, así como dicen, no hay pregunta más tonta que la que no se hace, ¿sí? Entonces, siéntanse con esa libertad, ¿sí? Entonces, vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, a partir del versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Sí, bien. Si me siguen con su vista, la lectura es la siguiente. Entonces David volvió a reunir las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Baal de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así que fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora, David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Bueno, ahí en este texto surgen varias preguntas, ¿sí? Demasiadas, ¿sí? Una de ellas es, ¿qué fue lo que estuvo mal? ¿Qué fue lo que estuvo mal? ¿Por qué Dios se enojó contra Usa? ¿Por qué la buena intención de David no fue respaldada por Dios? O sea, ¿era buena intención de David el llevar y trasladar a la arca del pacto a un buen lugar? Sí, realmente, ¿sí? Y muchos dirán, ¿Dios fue injusto? En este texto vemos que Dios fue injusto. Todo eso y más lo veremos a continuación. Muy bien. Veamos el contexto. Primero, el contexto, David ya había sido confirmado como rey sobre todo Israel y desea traer el arca del pacto a Jerusalén. La intención de David es buena. Quiere que la presencia de Dios esté en el centro de la vida nacional y espiritual del pueblo. Si vamos al texto, vamos a estar viendo entre segundo libro de Samuel y primer libro de Crónicas. Vamos a estar leyendo así unos versículos acá, otros versículos en el otro texto, porque son los textos paralelos. Entonces, para poder entender mucho más qué era lo que estaba pasando. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. ¿Ya estamos ahí? Sin perder segundo libro de Samuel. ¿Ya estamos ahí? Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Dice lo siguiente. David consultó con todos sus oficiales
entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor, nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Y ahí se incrementa más. A ver, ¿eran buenas intenciones de David? Sí, tenía buenas intenciones David. David, para él diría así como que es que tengo esta carga en mi corazón y quiero hacer esto para con Dios. ¿Sí? Han escuchado mucho eso a veces la gente dice, es que tengo esta carga en mi corazón y por eso es de que hago esto. ¿Sí? O inclusive gente que dice, es que Dios me hizo sentir esto, como si Dios se manejara a través de las emociones y por eso quiero hacer esto. ¿Sí? Pareciera que todo estaba bien, pero hubo un detalle. Sin embargo, aunque la intención era correcta, el método no lo fue. Por mucho que David tuviese buenas intenciones, el método que utilizaron no lo fue. ¿Y a qué me refiero? Hubo un error crucial. El arca fue colocada en un carro nuevo guiado por Usa y Ahí. ¿Sí? Primeramente, vamos aquí en el segundo libro de Samuel. Sí, recordemos, segundo libro, capítulo 6 es el que estamos viendo. Versículo 3 dice, así que pusieron el arca de Dios en una ¿qué? Carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, ¿sí? Guiaban la carreta, ¿sí? Entonces, pusieron el arca sobre una carreta. Pero vamos a ver qué nos dice ahora el libro de Números, capítulo 7. ¿Números a qué tipo de libros pertenece? El Pentateuco, la ley o la Torah. Muy bien. El libro de Números, capítulo 7. ¿Ya estamos ahí? Versículos del 1 al 9. Libro de Números, capítulo 7, del 1 al 9. Dice lo siguiente. El día en que Moisés levantó el tabernáculo, lo ungió y lo apartó como santo. También ungió y apartó todo el mobiliario y el altar con sus utensilios. Después, los líderes de Israel, los jefes de las tribus que habían registrado las tropas, llegaron con sus ofrendas. Junto llevaron 6 carretas grandes y 12 bueyes, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada jefe, y los presentaron al Señor delante del tabernáculo. Luego el Señor le dijo a Moisés, recibe sus ofrendas y usa estos bueyes y carretas. ¿Para qué? Transportar el tabernáculo. Repártelos entre los levitas según el trabajo de cada uno. 6. Así que Moisés tomó las carretas y los bueyes y los entregó a los levitas. Le dio 2 carretas y 4 bueyes a la división gersonita para su trabajo, y le dio a la división merarita 4 carretas y 8 bueyes para su trabajo. Todo el trabajo se realizó bajo el liderazgo de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y versículo 9. Pero a la división coatita no le entrego carretas ni bueyes, porque se les requeriría que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo. ¿Sobre qué? Sobre sus hombros. ¿Sí? Los demás que iban a trasladar las demás partes del tabernáculo lo podían hacer a través ¿qué?
de carretas y el uso de animales. Pero estos, los objetos sagrados, ¿cuáles eran? Principalmente el arca, ¿sí? El arca del pacto. ¿Qué había dentro del arca? A ver, ¿quién dice yo? Las tablas de la ley. ¿Qué más? Una vasija de maná. ¿Qué más? Y la vara de Aarón, que reverdeció. ¿Sí? Esos tres elementos, esos objetos sagrados, estaban dentro del arca. Entonces, todos estos y tenía el arca unos barrotes y eran los que utilizaban los levitas, los cuatitas, para trasladar el arca de una forma sobre sus hombros. ¿Tenían que utilizar animales? No, lo tenían que hacer ellos. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver? ¿Sí? Dios ya había dado instrucciones claras sobre cómo debía transportarse el arca. Entonces, ¿qué podemos ver? Que las buenas intenciones de David sí le valieron. ¿Sí? ¿Qué nos puede enseñar? Recordemos para nosotros como cristianos, para nosotros, ¿qué es el Antiguo Testamento? Es ejemplo y advertencia. ¿Sí? ¿Qué podemos ver de este ejemplo y de esta advertencia? Que yo puedo tener muy buenas intenciones, ¿cierto o no? Pero yo no puedo hacer las cosas a mi forma. Tiene que ser a la forma de quién? De Dios. Por muchas muy buenas intenciones que tenga, lo que vale es más la forma o lo que Dios ha establecido que lo que yo quiero hacer. ¿Sí me explico? Y muchas veces, muchas iglesias podemos incurrir en este tipo de detalles. Por ejemplo, algunas veces queremos atraer a más gente, ¿cierto o no? Queremos atraer a más gente, pero muchas veces, muchas iglesias, ¿qué es lo que hacen? Convierten el culto en un gran espectáculo, ¿sí? En donde la gente se sienta bien, que les guste la música, las luces, casi casi que salga polvo así, que vean el escenario como un gran show y hacen esto. Por ahí me dijeron alguna vez que de las 2 horas que estaban en la iglesia, hora y media, música, gritos, risas, caerse, todo, y 20, 30 minutos solamente de la palabra. Todo un show total. Simplemente, ¿por qué? Para poder captar. ¿Puede hacer la buena intención? Sí. ¿El método estará bien? No. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver? ¿Queremos ayudar a la gente? Sí, muchas veces queremos ayudar a la gente, pero también en muchas iglesias ¿qué es lo que hacen? Prometen cosas que Dios nunca ha prometido. ¿Qué dice? Comparten el evangelio y dicen, no, verás que el día que tú aceptes a Jesucristo, vas a ver que tu vida va a cambiar y no vas a tener ningún problema. Te lo aseguro. ¿Eso es verdad? No. Vamos a tener hasta más problemas, ¿verdad? ¿Sí? Pero se vende un evangelio diluido, se vende un evangelio donde no vas a tener ningún problema. No, al contrario, ¿sí? La intención es buena, ¿no? Querer ayudar, pero el método es correcto. No. También queremos ser relevantes, ¿no? Queremos ser la iglesia diferente, ¿no? Bueno, eso te lo he dicho, ¿verdad? También. Queremos ser relevantes, pero lamentablemente muchas veces o muchos grupos lo que hacen es adaptar la Biblia a la misma cultura o a la misma geografía. Lamentablemente la intención es esa, ¿no? La intención es de que la Biblia pueda llegar a todos, de todas formas. ¿Sí? Pero lamentablemente hay algunos que han interpretado que la Biblia la puedes hacer feminista, la Biblia la puedes hacer ahora o machista, o la Biblia es, no, puedes hacer, ahí ven el contexto, de socialista o comunista, ¿no? O imperialista. Entonces, cada quien empieza a poner la Biblia de una forma diferente a la forma que le convenga. A lo mejor hay una buena intención. Queremos que la Biblia llegue a todos, pero los métodos no son los correctos. Si vamos bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que USA, por ejemplo, en el caso de USA,
Usa no quiso profanar el arca, ¿o sí? No, Usa no quiso profanar el arca. David no quiso desobedecer a Dios, ¿o sí? No, él tenía la buena intención de llevar el arca, ¿sí? Él no quería desobedecer a Dios, pero ambos aprendieron, tanto David como Usa, que las buenas intenciones, escuchen bien esto, las buenas intenciones no santifican métodos equivocados. No porque yo tenga una buena intención, quiera decir que Dios está respaldando mi buena intención. No porque yo diga, ay, es que tengo una carga en el corazón, de que, cuidado, ¿qué veíamos hoy en la mañana? Que el corazón del hombre es que engañoso. ¿Sí? Por ahí en un compañerismo anterior, bueno, en una iglesia anterior, había una forma, querían trabajar con misioneros y hay algo que hasta la fecha le llaman la 2020, ¿sí? Más o menos era como, bueno, desde antes. Entonces, dentro del compañerismo querían poner 20 misioneros en 20 países diferentes para el 2020. Por eso le llaman 2020, ¿sí? ¿La intención era buena? Sí, o sea, ¿cómo? Pues queremos alcanzar, queremos mandar misioneros, queremos que se establezcan iglesias en otros países, no nada más en México, sino en 20 países diferentes del mundo, con 20 misioneros mexicanos. Nosotros, como compañerismo, mandar a estos misioneros que vayan a estos 20 países diferentes. Pues, ¿en qué año estamos? 2026, y solamente de ese compañerismo nada más hay uno que está en España. ¿Habrán fallado los métodos? No sabemos. ¿Sí? Las bonitas intenciones, sí, pero a veces los métodos no son los adecuados. Úsalo tarde, lo aprendió tarde, David también lo aprendió tarde. Y uno podría preguntar, ¿pero por qué murió Usa? Nuevamente vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Por qué murió Usa? Dice lo siguiente: cuando llegaron al campo de trillar de Nacor, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte. Debido a lo que hizo, así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces, imaginémonos la escena. Pues iban los animales, estaba el arca, estaban arriba de esta carroza y pues lógicamente llegan al campo de trillar donde todo el campo está marcado por la siembra. Entonces, ¿cómo se hace? Se han viajado al Estado de México cuando como así, bueno, hagan en cuenta algo parecido, ¿no? Entonces, el arca, ¿qué era lo que pasaba? Pues se iba a mover. Para USA parecía que se iba a caer, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo USA? Luego, su reacción, sujetarla. ¿Y qué le pasó a USA? Se murió. Y nuevamente, ¿por qué se murió? ¿Su intención era buena? Sí, pero ¿por qué se murió? Bueno, algo que debemos de checar es de que USA no era extraño. ¿A qué me refiero? ¿Sí? USA no era extraño y el arca había estado en la casa de su familia por años. Vamos a primer libro de Samuel. ¿Cómo se llamaba el papá de Usa? Es Abinadab, ¿sí? Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 7.
Primer libro de Samuel, capítulo 7, del versículo 1 y versículo 2, dice lo siguiente. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de ¿quién? Abinadab. Ahora, ¿cuál es el contexto del primer libro de Samuel? Recordemos que aquí fue después de que Elí y sus hijos fueron muertos por Dios, ¿no? Por la desobediencia de Elí, la desobediencia de sus hijos, los filisteos se llevaron el arca, el arca, estando ahí con los filisteos, les trajo enfermedades, hemorroides, ¿no? Eran hemorroides, dijeron, no, pues no podemos con los dioses de Israel, y regresaron el arca. ¿Sí? Entonces regresaron, entonces ya la tienen. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo. ¿Cuántos? 20 años en total. Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Y aquí todavía estaba el profeta Samuel, todavía estaba vivo. Entonces, ahí vamos a hacer unas sumas. Ahí nos está diciendo que cuántos años estuvo ahí en la casa de Abinadab. Por lo menos 20 años. Pero después, no solamente 20 años, todavía fue el gobierno de Samuel más una transición. Esto es entre 20 y 30 años, dicen los especialistas. Pero después de eso sigue ¿qué? El reinado de Saúl. ¿Cuántos años reinó Saúl? No, a los 30 años él tomó posesión, ¿sí? Pero él reinó durante 42 años. Entonces, todos esos años más 42 años que empezó y que dijo David, pues ya vamos a traerla porque se estuvo olvidada. O sea, si Saúl reinó durante 42 años, ¿cuánto tiempo estuvo olvidada el arca? 42 años. Así que el arca estuvo entre 80 y 90 años en la casa de Abinadab. Entonces, ¿para Usa era desconocido el arca? No, estaba en su propia casa, en la casa de su familia. Sabía lo que implicaba y de hecho, pues luego no podemos ver que Usa sea un hombre muy mayor, ¿no? A lo mejor cuando nació ya estaba ahí el arca. ¿Sí? Creció, o sea, creció, la vio, sabía quiénes la tenían que cuidar, sabía el respeto que se le tenía que dar. Entonces, el problema no fue solo tocar, sino la irreverencia acumulada, ¿sí? El pecado no fue un error aislado, o sea, el hecho de que Usa tocar el arca no fue un error aislado, sino una cadena de desobediencias. ¿Sí? Fue una cadena de desobediencias. ¿Por qué? Porque fue el transporte incorrecto. ¿Cómo tenían que transportar el arca? En los hombros. Y usaron una carreta. ¿Eran levitas quienes llevaban el arca? No. Era Usa y era su hermano. ¿Qué más? Y una falta de consulta directa a la ley del Señor. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, si queremos transportar el arca, ¿qué tenemos que hacer? Pues, a ver, investigar en la Biblia cómo se tiene que hacer eso. ¿Qué nos está enseñando a nosotros? Que toda cosa que se me ocurra, que tenga la buena intención de hacer o no hacer, ¿qué tengo que hacer? Buscar en la palabra de Dios si mi buena intención tiene base bíblica o no tiene base bíblica. ¿Sí? Porque lamentablemente muchas veces en muchas iglesias, lamentablemente son más las buenas intenciones que las bases bíblicas. ¿Sí? Y las buenas intenciones, como dijimos hace rato, no las santifica Dios. Porque las buenas intenciones no es la palabra. De hecho, alguna vez tuvimos una enseñanza donde decíamos que mi opinión o lo que yo pensaba no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios, mi opinión es mi opinión, ¿sí? Pero la palabra de Dios está por sobre toda opinión y sobre toda buena intención, ¿me explico? ¿Sí?
Entonces, ahora, ¿qué es lo que debemos de entender? Y de hecho, cuando vimos nosotros uno de los atributos morales de Dios, porque estamos en la escuela dominical, estamos viendo los atributos morales, uno de los atributos de los primeros que vimos fue que Dios es santo. ¿Sí? Y dentro de la santidad, algo que Dios siempre va a defender antes que a nosotros, antes que nada, ¿qué va a ser? Su santidad. Eso es lo primero que Dios va a defender. Entonces, ¿el arca qué simbolizaba? La presencia santa de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿estaban siendo irreverentes? Sí. ¿Sí? En la Biblia, la santidad de Dios no se ajusta a nuestras buenas intenciones y eso hay que recalcarlo. Nuestras buenas intenciones no las santifica Dios. Primero es la santidad de Dios y después todo lo demás. El Señor exige obediencia y no una improvisación espiritual, porque cuando tenemos buenas intenciones, es que yo quiero hacer, y se improvisan muchas cosas, ¿sí? Pregunto, ¿qué le pasó al rey Saúl cuando no llegaba Samuel para hacer el sacrificio? ¿Tuvo la intención de qué? De hacer el sacrificio. ¿Él lo podía hacer? No, no lo podía hacer. Improvisó. Tenía la buena intención. Ya, es que pues, se me está yendo el ejército, ya tenemos al otro ejército que ya está sobre nosotros y no se apure este Samuel. Entonces, o sea, pues ya yo voy a hacer el sacrificio. Tuvo una buena intención, ¿sí? Pero no le correspondía hacer él el sacrificio. Tanto que eso, su buena intención, ¿qué le valió? Que Dios le quitara su reino. ¿Se dan cuenta? Entonces, no nos dejemos llevar por nuestras buenas intenciones. Primero es la palabra de Dios y después todo lo demás. No puedo decir y después nuestras intenciones, no, porque a veces nuestras intenciones no son las correctas. Como en el caso de Saúl, sus intenciones sí podrían parecer buenas, pero no eran los métodos adecuados. ¿Qué podemos ver? ¿Fue Dios injusto? Ahora ya con esto que estamos viendo, ¿fue Dios injusto al que le quitara la vida a Usa, que se enojara con el pueblo de Israel? Bueno, y esta es una pregunta natural, ¿sí? Esta es una pregunta natural. Vamos al libro de Números, capítulo 4. ¿Sí? La Biblia nos muestra que Dios no fue arbitrario. O sea, ¿a qué me refiero? Que Dios no dijo, ay, Usa, tocaste, ya, te mato. No, no dijo eso. Números, capítulo 4, ¿sí? Versículo 15. ¿Ya estamos ahí? Bien. Bueno, ¿cuál es el contexto? El contexto de este capítulo 4 de Números, está hablando acerca de los deberes de los cuatitas. ¿Sí? Recordemos que los cuatitas eran los que tenían que transportar el arca. ¿De qué? En sus hombros. ¿Sí? Bueno, entonces, pero antes de que ellos empezaran a hacer sus funciones, en el versículo 5 dice lo siguiente: cuando el campamento sea trasladado, Aarón y sus hijos deben de ser los primeros en entrar al tabernáculo para bajar la cortina interior y con ella cubrir el arca del pacto. Luego cubrirán la cortina interior con cuero de cabra de la mejor calidad y por encima del cuero pondrán una sola pieza de tela azul. Por último, colocarán las varas en su lugar para trasladar el arca, pero ya le estaban cubriendo y solamente iban a salir las rodajitas donde iban a meter las varas para trasladarla. Pero toda la demás, el arca iba a estar, ¿qué? Cubierta. Nadie la podía ver. ¿Por qué? Porque significaba, ¿qué?
La presencia de Dios. Entonces, siempre que escuchemos que llevaron el arca de aquí a acá, no estaba desprotegida, estaba ¿qué? Cubierta. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Y después versículo 9. Después cubrirán el candelabro con una tela azul junto con las lámparas, etcétera. O sea, todo eso lo tenía que hacer, bueno, Aarón, sus hijos, y después que el sumo sacerdote, sus hijos, eran los encargados de cubrir todo lo sagrado. Ahora sí, vamos al versículo 15. Dice, el campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos, hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. ¿Cuáles son? Ya lo hemos visto. El arca el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. Dice, entonces los coatitas vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino. Y esto es lo que nos va a dar más luz, pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues ¿qué? Morirán. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los coatitas deben transportar. Si los coatitas no podían tocar el arca, o sea, nada más las varas, pero tocar en sí el arca lo podían hacer, no, porque si no, ¿qué iba a pasar? Ir a morir. ¿Y qué fue lo que hizo Usa? ¿Y qué le pasó? Se murió. ¿Dios fue injusto? Ya lo había establecido, ya lo había dicho, ya lo había advertido. Versículo de este mismo capítulo, capítulo 4, versículos 19 y 20. Dice, hagan lo siguiente para que ellos no mueran cuando se acerquen a los objetos más sagrados. Aarón y sus hijos siempre deben entrar con los coatitas y se le asignará a cada uno lo que deba hacer o cargar. Los coatitas jamás deben entrar en el santuario a mirar los objetos sagrados, ni por un instante. Si lo hacen, morirán. ¿Cuánto se pudo haber tardado Usa para así? ¿Sí? Entonces, ¿podemos ver a un Dios injusto? ¿Podemos ver a un Dios arbitrario que dijo, soy bien malo No. Aarón y sus hijos tenían que cubrir todo antes. Aarón y sus hijos tenían que preparar todo, los sacerdotes, para que se me olvidó, los coatitas pudiesen transportar el arca. Inclusive ni ellos mismos lo podían ver. El juicio sobre Usa fue una lección pública para David y para el mismo pueblo de Israel. Regresemos al primer libro de Crónicas, capítulo 15. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículos 11 al 15. ¿Ya estamos ahí? Dice, luego David mandó llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los siguientes jefes levitas, Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel y Aminadab, les dijo, ustedes son los jefes de las familias levitas, deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. 13. Como no fueron ustedes, los levitas, los que llevaron el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladar de la manera apropiada. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor y Dios de Israel a Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla, tal
como el Señor le había indicado a Moisés. ¿Se dan cuenta? ¿Es válido tener buenas intenciones? ¿No? De hecho, es muy claro cuando dice David, aprendamos, como dice aquí, como no fueron ustedes los levitas y los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. David entendió que lo que había hecho estuvo mal. Tenía buenas intenciones, pero no fue el método correcto. No habíamos consultado, como dice aquí, no habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. ¿Sí? Aprendemos que el orden de Dios que ha establecido ya está establecido y nadie lo puede mover. Nadie puede hacer las cosas pues como yo quiero o como yo pienso que deben de ser. No, las cosas se tienen que hacer conforme Dios lo ha estipulado. ¿Sí me explico? No bastan las buenas intenciones. No basta, ay, no, pero pues no creo que Dios se enoje, ¿verdad? Si hacemos esto o aquello, ¿verdad? No creo que, no. Si Dios no lo ha establecido, no lo hagas diferente. Si Dios estableció algo de esta forma, hazlo de la forma de Dios. A David le costó caro, a Usa le costó caro. ¿Sí? Nadie puede cambiar ni nuestras buenas intenciones, lo que Dios ha establecido. Hay algo interesante también, digo, y esto podríamos hablar de muchas cosas que a veces en las iglesias se hacen. Por ejemplo, bueno, digamos, los que estamos ahorita, digamos que ya nos conocemos, ¿no? ¿Sí? Pero de repente puede llegar un grupito de jóvenes, ¿sí? Y este grupito de jóvenes puede decir, es que yo sé tocar la guitarra, yo sé tocar el bajo, yo sé tocar el teclado, yo sé tocar la batería y todo, ¿no? Y como el hermano Eduardo, pues le gusta todo eso, le gusta, quisiera tener su grupo de alabanza, entonces dice, pues vénganse. Ahorita nos estamos viendo, ¿no? ¿Y qué les pasaría si para el siguiente domingo aquí estuvieran los jóvenes aquí con sus instrumentos para guiar la alabanza? Pregunto, ¿sería correcto? No sabemos si son cristianos, ¿verdad? ¿Son miembros? No, no son miembros, no podrían estar aquí enfrente. ¿Qué más? ¿Los conocen? No, pues no los conocemos. O sea, ¿quiénes son ellos? ¿Sí me explico? Entonces, aunque tengamos las buenas intenciones, pero las formas o los métodos tienen que ser tal y como Dios los estableció. ¿Sí me explico? Y algo, por ejemplo, a mí es algo, digo este ejemplo porque es algo que a mí en lo personal, parte de mi testimonio me pasó. ¿Sí? Cuando yo llegué a una iglesia, después de que yo tuve un encuentro con Jesucristo en Guanajuato, fue en Guanajuato donde lo conocí, después regresé a la Ciudad de México a buscar a iglesia, y a la iglesia donde llegué, bueno, llegué y me preguntaron, ¿qué estás estudiando? No, pues estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando? No, pues estoy estudiando música. Bueno, pues, para que los que no sepan, estudié 4 años música. ¿Dónde estudiaste? Bueno, ahí en el Sindicato Único de Trabajadores de la Música, ahí en Tasqueña, ¿no? Ahí donde está el Gran Furn, ahí estudié yo música. Mira, oye, y desde el domingo, oye, ¿no te gustaría apoyarnos en el grupo de alabanza? Pues yo, ignorante, ¿sí? No me preguntaron si era salvo, no me preguntaron si era bautizado, no me preguntaron absolutamente nada, nada más, ¿sabes tocar? Sí, sí, ok. Oye, pero es que ¿qué instrumento tocas? Bueno, mi instrumento principal es la guitarra. Es que necesitamos bajo. Pues si quieren también toco el bajo, pues nada más es toda la teoría musical, pues la transportas al otro instrumento, todos los instrumentos son iguales. Bueno, entonces ahí tenemos un bajo, pero nadie lo toca. Entonces, dije que sí. Entonces, fue, de cuenta, fue el domingo y me dicen, el ensayo es el miércoles. Entonces, me presenté el miércoles en la tarde el ensayo y para el otro domingo yo ya estaba tocando en la iglesia. ¿Eso estuvo bien? ¿Lo que ellos hicieron? No. ¿Tenían buenas intenciones? Sí.
pero no fue lo correcto. Y peor aún, todavía no sabían si era salvo, todavía ni era bautizado, no tenía. Y después, al mes, era secretario del grupo de jóvenes. ¿Te dan cuenta de esa barbaridad? Digo, ahorita ya lo veo así de que, ¿cómo es que lo hicieron? Pero lo hicieron. ¿Sí me explico? Y ya empezamos a crecer y todo, pero y aprender. ¿Y por qué me salí de esa iglesia? Porque de varias cosas que nos habían enseñado, cuando de repente ahora resulta que el pastor, pues su esposa, pues ahora que era la pastora. Dije, ah, caray, bueno, ok. Y de repente ya estaba enfrente, ya para predicar. Dije, ah, ok. Y de repente cuando empezó, Rabat, ya pasó. Y ese fue el último domingo que asistí a esa iglesia. ¿Por qué? Ya todo lo que me habían enseñado, ya todo lo que me habían dicho que lo que estaba mal, y ahora ellos lo estaban haciendo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Aunque tengamos muy bonitas intenciones de incluir a la gente, de que la gente se sienta bien, de que la gente, hay una forma, hay una orden, hay algo que Dios ha establecido y no lo podemos quebrantar. En el caso de Usa, en el caso de David, pasó exactamente lo mismo. ¿Qué podemos observar? Que realmente el desorden no siempre se ve caótico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero decir? Ahí en Crónicas 13 no vamos a ir. Todo parecía bien. Había un carro nuevo, ¿no? Una carreta nueva. Se estaba haciendo fiesta, ¿sí? Porque se iba a trasladar el arca. Había música, todos los instrumentos, había felicidad, había algarabía, había una gran multitud. Pareciera todo bien, ¿no? Pero era un desorden invisible. Era un desorden invisible, porque estaba fuera de la voluntad revelada de Dios. ¿Sí? Todo lo estaban haciendo, la forma y los métodos lo estaban haciendo mal. Y el orden bíblico no se mide por emoción, sino por alineación con la palabra de Dios. A nosotros, ¿qué se nos enseña como iglesia ahí en 1 Corintios 14? Que tenemos un Dios de ¿qué? De orden. Hay veces que queremos hacer esto, tenemos buenas intenciones para hacer aquello, tenemos buenas intenciones para aquello, pero tenemos un Dios de orden y tenemos que seguir ese orden. Tal vez no me parezca, es que yo quiero ya hacer más, pero todo tiene que ir un orden. Así como digo, igual, por ejemplo, pueden venir jovencitos o jovencitas, es que yo quiero ser del coro, ¿no? Quiero participar en esto y todo. Tienes que tomar un discipulado, tienes que ser miembro, todo tiene un qué? Orden. Y si nos salimos del orden, no vamos a ser bendecidos por Dios. ¿Sí me explico? Al contrario, si nos salimos del orden de Dios, no vamos a ver bendición. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. ¿Sí? Adelante. Cuando David mandó a Usa y a, ¿no? a ir, él tenía conocimiento de cómo trasladarla. Es lo que él dice precisamente en el versículo 14, en el capítulo 15, primer libro de Crónicas, capítulo 15, dice en el versículo 13, dice, como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. Y después él mismo dice, David, no habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. O sea, no sabía. Y de cierta forma, sí era su obligación y no era su obligación, porque recordemos que desde Samuel, que era lo que tenían que hacer los reyes. Tenían que escribir la ley para que pudieran ellos pues recordarla. También vemos la irresponsabilidad de los sacerdotes.
Porque si David tenía esa intención, ¿qué tuvieron que haber hecho los sacerdotes? No, David, no. La ley es así. Tanto que inclusive, bueno, aquí el texto les dice a los sacerdotes que ellos mismos se tienen que purificar a sí mismos para que puedan trasladar el arca. ¿Por qué no estaban purificados? Que ya no estaban, pues parece que no estaban haciendo sus labores, porque el mismo David estaba diciendo, desde el reino de Saúl hasta la fecha, tenemos el arca completamente abandonada. ¿Sí me explico? Entonces, nadie estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y este desconocimiento de la palabra de Dios les afectó. Entonces, por eso insistimos, si yo tengo una buena intención para esto, tengo una buena intención para aquello, ¿qué tengo que hacer? Checar si mi buena intención, si mis emociones, si es que Dios me... No, checa primero, porque la Biblia o las cosas que nosotros hagamos aquí dentro de la iglesia y en nuestra vida diaria no tiene que ser por buenas intenciones, sino tiene que ser con base a la palabra de Dios. Si no, nos puede pasar lo que le pasó a David por no consultar y le puede pasar puede pasar algo como a Usa. Ni usted les pregunto, ¿creen que se ha dado cuenta de lo que hizo? No, ni cuenta se dio. Se murió. Ya ante la presencia de Dios ya la habrán explicado, ¿verdad? La habrán explicado, no lo sé, solamente divagar, pero pero es eso. Cuidamos nuestros corazones, cuidemos nuestra forma de pensar, cuidemos las buenas intenciones. No toda buena intención quiere decir que es bíblica. Y lamentablemente hay mucha gente que se basa su vida cristiana y espiritual en buenas intenciones. Es que Dios me hizo sentir, es que Dios me... Cuidado, cuidado. Primero la Biblia, primero qué es lo que dice la Biblia, y ya después que citaste y checaste cómo se tienen que hacer las cosas, así las tienes que hacer conforme está en la Biblia, no conforme a nuestros sentires. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, recomendaciones? No. Pues vamos a orar para terminar.